Para conocer y entender este universo del gobierno de los datos, es necesario entender qué problema viene a resolver, cuáles son las definiciones que se ligan a este concepto, cuáles son los beneficios de una correcta aplicación, las disciplinas que conllevan el gobierno de datos y las metodologías que se pueden llevar a cabo para un correcto funcionamiento. Ahora se va a presentar un caso en teoría hipotético, pero que realmente está muy presente en las organizaciones actuales. Imaginemos que este es un grupo de personas que trabajan en conjunto para lograr algún objetivo o algunos objetivos. Todos tienen acceso a su computadora, en la cual tienen todas las facilidades de herramientas para lograr su trabajo diario. Cada uno trabaja en distintos procesos y tiene un flujo diferenciado. Este equipo de trabajo le reporta a un jefe y a un propietario de proyecto dependiendo de la metodología. Pero no están solos, trabajan con toda una organización la cual realiza procesos similares, con diferentes alcances, pero las decisiones de cómo trabajar se toman individualmente. Se adaptan a los distintos estándares, pero se genera mucho dato de distinto tipo, en el cual no hay mucho control de los recursos que se generan previamente en cada entrega. Ahora bien, los individuos, el equipo de trabajo, la organización en general, tiene acceso a diferentes recursos, tanto de memoria, de almacenamiento, servidores, unidades organizacionales. Diferentes privilegios se reparten entre los que necesitan la diferente información que se genera, con los diferentes procesos que ya hemos visto anteriormente. Geográficamente, otros equipos de trabajo también tienen acceso a este tipo de recursos. Todos trabajan de manera diferente realizando procesos que tienen muchas similitudes, por lo que la información está muy dispersa. No es algo que tal vez me esté inventando, es algo que ocurre normalmente en una empresa porque todos trabajan de diferente modo. Entonces no hay un monitoreo ni un control completo de los datos que se están generando. La información con la que se cuenta en la mayoría de los casos no está optimizada. Entonces este es uno de los problemas que llega a resolver el gobierno de los datos, donde no hay un control absoluto de la información en las organizaciones. Se pretende estandarizar los procesos en los que se va a captar esa información e intentar evitar las redundancias y duplicidad de los datos para que no haya un descontrol en cuanto a los recursos que se tienen. Ahora bien, el gobierno de datos entonces es una disciplina de control de calidad que viene a añadir nuevas metodologías en cuanto al manejo de procesos, usos, mejoras y protección a la información organizacional. Un gobierno de datos efectivo puede mejorar la calidad, disponibilidad e integridad de los datos de una compañía, acogiendo la colaboración de límites organizacionales de sus políticas estructurales. Balancea la forma en que se trabaja individualmente con los intereses de la organización, impactando directamente los factores en las que todas las organizaciones les interesa más implementar: aumento de recursos, reducción de costos y riesgos y aumentando la confidencialidad. Todo esto siguiendo diversos controles, gestiones en cuanto a los recursos, estandarizaciones, lo que conlleva algunas auditorías, optimización en cuanto al manejo de los recursos
y la negociación de los procesos. El gobierno de datos ofrece una gama de beneficios a la hora de tener en consideración los elementos que lo constituyen en las organizaciones de trabajo. Primeramente, se ofrece un incremento oportuno en el valor agregado de los procesos para lograr una determinada actividad. Esto se logra mediante la estandarización de los procesos, o sea, identificando las diferentes tareas a cumplir y el modo en que se deben cumplir. También mejora la visualización que se le da interna y externamente a la empresa dentro de un marco de confidencialidad, pues al tener procesos definidos y actividades requeridas, se entiende el flujo completo y la manera en que se debe proteger ante las diferentes situaciones. Al mapear los flujos, se debe documentar cuánto tiempo se invierte en cada actividad, cuáles son las principales dificultades y así se identifican las tareas que no agregan valor, pues estas son un desperdicio en cuanto a los recursos disponibles. Por último, el monitoreo de la información, aquella que referencia y que maneja la forma en que se generan los datos, identifica dónde se almacena y con qué clase de información es la que contamos, si tiene una estructura definida, un patrón, o si simplemente no contiene ningún tipo de estructura. Cuando todos los elementos de un gobierno de datos son bien resueltos en una estructura organizacional, se comienza una tendencia de resultados positivos, tanto para la empresa como para un conjunto de individuos que participa en la construcción de esta. La duplicidad de la información, archivos desestructurados, procesos similares con actividades diferentes comienzan a ser filtrados y a tomar forma donde pueda ser comprendido por sus involucrados, por las nuevas generaciones. Con esta rama estructural, las decisiones pueden ser más visibles para las personas a cargo. Con esto se brinda una mejor soporte a las métricas que se deben cumplir. Una vez entendidos los procesos y las mejoras que conlleva, se da por sí solo un crecimiento en los negocios que se va a contemplar dentro de la organización. Otro elemento fundamental en este mundo que llamamos gobierno de datos son las disciplinas. Vamos a explicar cada una de ellas para quedar claros con los objetivos que cumplen los elementos de esta construcción metodológica. Las disciplinas del gobierno de datos se dividen en cuatro. El primero que explicaremos son los habilitadores. Encontramos a una estructura organizacional en la que identifica la estructura empresarial, donde se asignan las responsabilidades de las diferentes organizaciones en cuanto a la gestión de los recursos. Después, la administración es la disciplina encargada de la gestión de la calidad, donde se realiza un cuidadoso custodia de mejoras estructurales de los datos en cuanto a los riesgos y monitoreo mediante controles organizacionales. Por último, el policy es el comportamiento de la organización, que se define mediante políticas documentales que articulan los detalles mencionados y relacionados a las políticas empresariales. Moviéndonos hacia otro tipo de disciplina, ya habido cumplido con los habilitadores, nos encontramos los resultados, donde tenemos el valor de desempeño, que es
en inglés Value Creation. Mediante reconocimiento de activos empresariales se califica con metodologías cuantitativas y cualitativas para verificar el valor creado por cada organización de datos. El cumplimiento de la administración de riesgo es aquella actividad que delimita en cuál se registran riesgos para calificarlos, cuantificarlos y crear acciones las cuales puedan mitigar y evitarlos, en cuáles se plantean para plasmar criterios de aceptación en cuanto a la entrega de actividades correspondientes. Moviéndonos hacia el core organizacional, encontramos la información de seguridad y protección. Esta es aquella actividad que gestiona las prácticas y controles organizacionales, las cuales ayudan a la mitigación del riesgo y protección de los archivos de los datos. Ahora, en la administración de la información en el ciclo de vida, encontramos que es la que sistematiza y colecta la forma en que se tratan los datos, cuál es el comportamiento a lo largo de su ciclo de vida, y se identifica cuándo se utiliza, cuándo se retiene y cuándo se elimina. La metodología de la gestión de la calidad crea una metodología la cual integra diferentes mediciones para certificar y mejorar las diferentes actividades para el respaldo y manipulación de los datos, creando diferentes planes para testear la producción de los datos, de la información, de los activos empresariales. Ahora nos vamos a lo que es el último tipo de disciplina, que es el soporte. Encontramos la arquitectura de los datos. Este es el diseño estructural, es aquel encargado de crear una arquitectura de datos en los sistemas y aplicaciones, las cuales establecen y habilitan privilegios con los que se va a contar los diversos recursos que se vayan a tratar en la información interna. La metadata es una de las disciplinas más abstractas que podemos encontrar en cuanto a la gobernanza de los datos. Esta es la que define herramientas y metodologías las cuales estandarizan y captan definiciones importantes, las cuales usan organizaciones de trabajo como tecnologías de información y negocio. Esto crea modelos, tipos y repositorios de datos, o sea, datos de datos. La disciplina de la metadata es una unión de entendimiento entre la tecnología y el humano que está a cargo. Por último, la información de auditoría, ingreso y reporte es aquel proceso en el que se monitorea, se miden valores, riesgos y la eficacia de la gobernanza de los datos. Moviéndonos hacia un ejemplo claro de cómo debe organizarse una gobernanza de datos, es por medio de flujos, donde podemos identificar diversos detalles que serán mencionados a continuación. Primeramente es ese reconocimiento y adaptación a los objetivos que tiene la organización y el negocio. Ocupamos ver qué objetivos generales y específicos tienen, cuáles son los involucrados. El nivel de madurez se mide con respecto a las disciplinas, identificando
cada uno de los puntos y así empieza una construcción de la documentación para ir viendo los avances que vamos teniendo en esa gobernanza de los datos. También ocupamos ver la estructura organizacional, cuáles son acrónimos, cuáles son las siglas que se utilizan, qué tipo de datos se originan, si son scripts de programación, si son hojas de Excel para finanzas, de qué forma se almacenan los datos, cuál es la lógica que utilizan y qué recursos son los con los que se cuentan. Ahora bien, no hay forma de que el Master Data Management se libre de alguna de este flujo. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que estar al tanto de cada uno de los resultados que dan estas actividades. La medición de resultados es aquella que compara la expectativa con lo que se está logrando. Si los resultados no son negativos, entonces se debe realizar algún proceso el cual identifique dónde está el fallo, dónde está el desorden de información y identificar actividades las cuales se puedan mejorar. Este proceso se llama proceso de mejora continua. Como conclusión, podría mencionarse que la gobernanza de los datos es una metodología abierta estructural, la cual tiene que ir adaptándose a cambios constantes de la información y de lo que alimenta la información como son los datos. Entonces, nosotros como administradores de bases de datos debemos tener claro el concepto y también adaptarnos a los cambios que vienen.